強くならなきゃ。昨日の自分より強く。昨日の自分より強く。昨日の自分より強く。昨日の自分より強く。El clip del día de hoy comienza con un adverbio. Los adverbios son palabras que modifican o complementan a un verbo, a un adjetivo, etc. Motto es la palabra con la que comienza. Es un adverbio de cantidad. Significa un poco más, más, aún más. Motto es una palabra que tiene atrancamiento. En japonés hay muchas palabras que tienen atrancamiento y sonido corto. En hiragana y katakana se representa con un tsu pequeño. Tsu de tamaño normal simplemente está cumpliendo la función del sonido tsu, pero cuando sea más pequeño que el resto de los caracteres, no suena como tsu. Simplemente nos está indicando que la sílaba anterior a ese tsu pequeño se hace corto, su sonido, y la sílaba posterior al tsu pequeño tiene un atrancamiento o una pausa. Motto. Después de esto tenemos un adjetivo. En japonés hay dos tipos de adjetivos y depende de qué tipo sea, se trabaja de diferente manera. El adjetivo del día de hoy es tsuyoi, que significa fuerte. Tsuyoi es un adjetivo tipo i. Todos los adjetivos tipo i terminan con vocal i. Tsuyoi. Motto tsuyoi dice más fuerte, pero el personaje Tenten dice tsuyoku, no tsuyoi. Lo que pasa es que después de ese tsuyoku ella utiliza verbo narimas, que significa hacerse, transformarse, cambiar, etc. Y la regla dice que cuando quieres utilizar verbo narimas con un adjetivo, ese adjetivo le tenemos que hacer un cambio para que se transforme a un adverbio y de esta manera complementar al verbo narimas. Y el cambio que se tiene que hacer aquí para el adjetivo tsuyoi o cualquier adjetivo tipo i es cambiar esa i por la sílaba ku. De esa manera tenemos tsuyoi, cambio a tsuyoku. Tsuyoku narimasu, hacerme fuerte. Y como tiene adverbio motto, entonces hacerme más fuerte. Motto tsuyoku narimasu. Narimasu es el verbo que está usando Tenten, pero ella lo usa en una forma distinta. Ella dice naranakia. La terminación nakia en los verbos se utiliza para decir debo de o tengo que hacer la acción que nos está indicando el verbo. Pero dependiendo de qué tipo de verbo sea, hay ciertas reglas. Hay 3 grupos de verbos. Hoy vamos a ver verbo grupo 1, ya que verbo narimasu pertenece a este grupo. Todos los verbos en infinitivo y en estilo formal tienen la terminación mas. Narimasu, sanposhimasu, oyogimasu, hatarakimasu, nakimasu, etc. Verbo grupo 1 son aquellos verbos que, sin contar el más, porque recuerda que todos terminan en más, terminan en línea de la i. Entendamos línea de la i como la vocal i o cualquier sílaba que termina con vocal i. Es decir, i, ki, shi, chi, ni, hi, ri, mi, ji, etc. Y en este caso termina en línea de la i, ¿verdad? Nari. Más, el más no cuenta, nari, narimas. Para poder agregarle ese nakia de debo de, lo que era la línea de la i, lo tenemos que cambiar a su respectiva línea de la a. Como en este caso es sílaba ri, cambiará a sílaba ra. Y el más en este caso se va a omitir, porque recuerda que el más es tiempo infinitivo, es afirmación presente futuro. Entonces nos queda nari, nara, naranakia. Debo de o tengo que cambiar, tengo que hacerme, transformarme, en este caso, a fuerte, más fuerte. Motto tsuyoku naranakia. Debo ser más fuerte. En este caso también podría traducirse como debemos de ser más fuertes, porque
es un grupo de personas, ¿verdad? Las que están allí. Y como ella no está usando ningún pronombre, no dice yo, no dice tú, no dice ustedes. Muchas veces pasa que en japonés no se indica cuál es el tema y hay que dejarse guiar por el contexto. Entonces yo aquí traduciría como debemos de ser más fuertes. Y aquí es probable que te llame la atención el hecho de que el verbo va al final. En japonés así es la oración. El verbo va al final y esto a los hispanohablantes nos puede causar cierto conflicto porque normalmente no hablamos con el verbo al final, ¿no? Incluso en esta traducción que hice para ti digo, debo de ser más fuerte. Y si trato de traducir esta oración en el orden, parece como que está hablando Yoda, ¿no? Un planeta Obi-Wan perdió. Una vergüenza es. Más fuerte debo hacerme. Suena un poco raro, pero como todo, puedes acostumbrarte con un poco de práctica. Y con esto termina la primera frase. Y la siguiente frase, que se repite varias veces porque todos los personajes la dicen, comienza con el sustantivo kino. Kino significa ayer. Así como mencionaba que hay muchas palabras que tienen sonido corto, también hay muchas palabras que tienen sonido largo. Y kino es una palabra con sonido largo. Para escribir una palabra con sonido largo, con hiragana, ese sonido largo de la O se representa con la vocal U. Aunque a la hora de hablar ese sonido de la U se pierde y lo que pasa es que se prolonga el sonido de la sílaba anterior que lleva vocal O. Kino. Hay casos en los que sí se utiliza la vocal O para hacer largo ese sonido, pero son excepciones de esta regla. Después tenemos una partícula. Partícula no. En el video donde hablábamos de la danza del padre de Tanjiro, vimos esta partícula no y algunos ejemplos. Te recomiendo que cheques este video para que te quede todavía más claro. Las partículas japonesas equivaldrían a las preposiciones del español. En este caso, partícula no sería el equivalente de la preposición de cuando hablamos de un de posesivo o de pertenencia. Y en japonés, la partícula no conecta dos sustantivos. El primer sustantivo debe ser el de mayor jerarquía. El segundo sustantivo será el que le pertenece al sustantivo 1 de mayor importancia. Este orden es contrario al que usamos en español. Mucho cuidado también a la hora de hacer la traducción porque es sentido inverso. El segundo sustantivo que conecta partícula no en esta frase es sustantivo jibun. Jibun significa yo mismo. Entonces, traducción de kino no jibun sería el yo mismo de ayer o el yo de ayer. En japonés no hay artículos, que la, los, eso no existe. Entonces a la hora de traducir pues yo agrego ese el yo de ayer, ¿no? Pero en japonés no existe. Kino no jibun. Después tenemos un comparativo. Comparativo yori, que significa más que. Kino no jibun yori, más que el yo de ayer. Y termina utilizando nuevamente adjetivo tsuyoi, pero en vez de iku, tsuyoku. Nuevamente, kino no jibun yori tsuyoku, más fuerte que el yo de ayer. Seguramente en esta oración está usando tsuyoi como adverbio. Recuerda, cambió la i a ku, tsuyoku, porque como que el verbo narimas o naranakia está implícito porque ya se dijo en la frase anterior. Motto tsuyoku naranakia. Kino no jibun yori tsuyoku. Motto tsuyoku naranakia. 昨日の自分より強く昨日の自分より強く昨日の自分より強く昨日の自分より強く Y con esto concluimos
la explicación de clip del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido mucho, y ojalá que la explicación de este video haya sido lo bastante clara. Pero si tienes cualquier duda, házmela saber por medio de los comentarios. Y si te gustan este tipo de videos, por favor apóyame con un like, con un comentario, para seguir subiendo más contenido de este tipo. ¡Matane!